El Consejo General del Poder Judicial tiene un servicio de inspección. Las acciones irregulares del juez Peinado son acciones que deben ser sancionadas de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial. No puede hacer lo que quiera, no puede hacer de su capa un sayo. Es decir, él está llevando una instrucción de tipo absolutamente inquisitorial, donde no prueba lo que afirma y, por tanto, está en una actividad no jurisdiccional, una actividad, por lo tanto, política. Bueno, enseguida las claves con Ekaizer, que quiere hablar de esto, ha pedido. Ya les digo que Ekaizer viene como viene. Pero vamos a ver, Gloria, se está hablando mucho de si el juez Peinado tiene base para esto, si hay una especie de guerra sucia contra el gobierno en lo judicial, es materia, y también el magistrado, esto que queda ahí, ¿no? Sugerir un registro en la Moncloa. Gloria, Joaquín Bosch. A mí esto me parece persecución política, además de la más dura y de la más descarnada. Yo no sé si calificarlo, yo lo calificaría de lawfare, no sé si eso sería el término correcto en estos momentos, pero yo lo que me pregunto es, ¿no hay nadie que pueda jubilar a este señor? Porque está claro que es un despropósito. Es decir, no solo esa actitud encarnizada contra el gobierno a través de la mujer de Pedro Sánchez, luego a través del señor Bolaños, sino además esos despropósitos de las instrucciones. Es que además tú sabes que, bueno, el señor Bosch sabe que 2 de los testigos fueron pasados de testigo a imputados sin avisarlo prácticamente. Es decir, la instrucción, yo no sé lo que está buscando, más que generar ruido y perseguir políticamente al gobierno. Ya. Magistrado, se sugiere un registro en la sede del gobierno de este país, en la Moncloa, por parte de Peinado. Esto es más bien efectista, por llamar la atención, hay base para que eso ocurra, amaga pero no da, ¿por qué lo plasma esa sugerencia? Bueno, en la propia resolución se indica que sería manifiestamente desproporcionado un registro, y yo creo que es así, ¿no? En virtud del tipo de delitos, la gravedad de los hechos que se investigan, actuar de esta manera, ¿no?, contra la sede de la presidencia del gobierno, efectivamente sería, no guardaría proporción, ¿no?, con la investigación que se está llevando a cabo. En todo caso, en este programa o en reflexiones anteriores, yo he valorado en abstracto, desde una perspectiva jurídica, decisiones de esta causa que a mí me parecían muy objetables jurídicamente y después han sido revocadas por el Tribunal Superior, en este caso la audiencia de Madrid. Yo creo que así es como funciona un Estado de Derecho. Hay resoluciones que pueden ser criticables, que pueden ser discutibles, y el Estado de Derecho tiene sus mecanismos para, cuando no se ajustan al ordenamiento jurídico, otro tribunal resolverá sobre ellas. Yo creo que en este caso el Tribunal Supremo también es el que deberá decidir si concurren los elementos propios para que se abra un procedimiento penal contra el ministro de Justicia. Y ya digo, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en estas materias hasta ahora, me parece difícil que pueda decidir abrir esa causa. Bueno, enseguida Ernesto Ekaizer, gracias juez Bosch, porque tenemos reacción del Gobierno. El Gobierno viene a decir que es una más, un suma y sigue para la actitud del juez Peinado. La ministra portavoz Pilar Alegría. Máxima tranquilidad, conocemos perfectamente esta instrucción y por tanto lo de hoy es un capítulo más. Ernesto Ekaizer, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Hola Ernesto, bueno, ¿cómo te quedas? Así está el panorama. En lo del juez Peinado, ¿qué observas? Pide imputar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que es la mano derecha de Sánchez en el gobierno, ¿eh? Bueno, es la mano derecha y es el ministro de Justicia. ¿Y cómo lo valoras, Ernesto? Bueno, yo creo que yo he seguido la instrucción del juez Peinado desde el comienzo. Siempre dije que era una expedición de pesca. Expedición de pesca es un concepto que se utiliza para desvalorizar una instrucción, es decir, que busca, va a pescar a ver si suena la flauta y pesca algún pez. Ahora el juez Peinado ha pescado a un gran pez, el ministro de Justicia, pero los argumentos que da no tienen ningún sustento, ningún fundamento. Él se inventa lo del falso testimonio y se lo ha inventado para otros imputados. Es la misma cantinela de siempre. Y yo quería discrepar con el juez Bosch. Dinos, Ernesto. Estoy de acuerdo con él en que efectivamente la Audiencia de Madrid ha corregido muchísimos errores de instrucción gravísimos, muchísimos excesos y tal, pero esta es una exposición razonada. Esto quiere decir que esto debería haber sido cuidado.
Una persona que se dirige al Tribunal Supremo desde un tribunal ordinario tiene una gran responsabilidad y, por lo tanto, Peinado ha incurrido en los errores gráficos, ortográficos o conceptuales que dejo al margen, pero lo esencial es que la calificación que hace no se sostiene. Y entonces, mi matización es la siguiente. Hacer una exposición razonada es una cosa muy fácil. Ya. Tú te sientas, escribes una serie de indicios y lo mandas al Supremo. Y como dijo el juez Bosch, el Supremo es el que decide. Ya. Pero ojo, porque los titulares de los periódicos en la España actual, que se ha convertido, digamos, en una España mediática, muy mediática en temas judiciales, prácticamente sientan el banquillo antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie. Tardará el Tribunal Supremo en pronunciarse. Por lo tanto, mi matización, sin estar en desacuerdo con todo lo que él ha dicho, es que no se trata de sentarse a esperar lo que diga el Supremo. Se trata de que los organismos jurisdiccionales, el Consejo General del Poder Judicial, considere las actuaciones del juez Peinado como, en muchos casos, acciones irregulares que violentan el reglamento y la ley orgánica del Poder Judicial. En el caso de Juan José Güemes fue evidente. Se inventó un falso testimonio cuando no existía contradicción entre dos testigos e imputó durante 6 meses, hasta que la Audiencia de Madrid tuvo a bien revocar esa imputación de Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa. Ernesto, un momento, porque quiere intervenir Julio César Herrera, un momento. Y os pido concisión. Hay gente que está planteándose si hay una especie de guerra sucia judicial contra el gobierno. Hay quien dice no, hay motivos para investigarlo en los frentes judiciales que tiene abiertos. Uno de ellos es el de Begoña Gómez. ¿Lawfare, como se dice, o no? Julio, Ernesto, por favor. Julio. Yo tengo la sensación de que a la hora de afirmar lo de Lawfare, o uno tiene alguna prueba más allá de lo que le parece, lo que intuye, lo que todo parece indicar, pero para hacer una acusación tan grave que cuestiona un sistema como el nuestro, yo creo que necesitamos alguna cosa más. Yo sé que hay algunas cosas que dices, pero si está claro, no, para hacer una afirmación de ese tipo yo creo que no basta simplemente con asumir o con suponer. Ernesto. Yo no he hablado de lawfare, perdona, no sé por qué me atribuye lawfare, atribúyeme lo que yo digo. Pero Ernesto, que yo no estaba mirándote a ti, que estaba mirando aquí a la compañera que tengo a la derecha. Ernesto, por favor. Lo que digo es que la acción del juez Peinado desde el principio es una acción que va contra nuestro ordenamiento jurídico, que ha sido así, lo ha dicho ya la Audiencia de Madrid en varios momentos. El problema consiste en que entre que se produce una situación irregular y falla la Audiencia de Madrid, pasan meses, 6 meses en el caso de Güemes. Este sistema no puede persistir. El Consejo General del Poder Judicial tiene un servicio de inspección. Las acciones irregulares del juez Peinado son acciones que deben ser sancionadas de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial. No puede hacer lo que quiera, no puede hacer de su capa un sayo. Es decir, él está llevando una instrucción de tipo absolutamente inquisitorial, donde no prueba lo que afirma y, por tanto, está en una actividad no jurisdiccional, una actividad, por lo tanto, política. Magistrada Victoria Rosell, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo lo lee usted? Vamos a analizar esto técnicamente. ¿Esto se sostiene? Bueno, la verdad es que es complicado de sostener una exposición razonada con esta carencia de indicios y además la verdad es que el respeto a las resoluciones judiciales incluye en una democracia la crítica y de hecho nos ha hecho avanzar mucho la falta de respeto al voto particular del juez de la manada sobre el jolgorio y el regocijo, y lo que es propio de una dictadura o de un régimen autoritario es el silencio ante las resoluciones judiciales. Quiero decir que esto creo que es importante partir de ahí, pero también que se nos está pidiendo y pedimos muchas veces la carrera judicial, confianza en el Poder Judicial, y tanto el respeto como la confianza tienen que ser mutuos. La ciudadanía tiene que
que confiar en que no dependa del celo exacerbado o de las excentricidades de un instructor que tú te veas sometido a una imputación penal para luego resultar sobreseído o absuelto. Y la verdad es que lo que sí crea es mucha inseguridad jurídica, porque realmente estamos leyendo cosas pues bastante, sí, digamos que excéntricas o demasiado particulares. La solidez de esto es citar pruebas como el funeral de Begoña Gómez, el funeral de la esposa del presidente que está viva. Pero, magistrada, la pregunta que estábamos planteando aquí es, ¿esto se hace para el tribunal o esto se hace para el telediario? Es que ese es el problema, que cuando además tus instrucciones tienen tanta más cobertura mediática que jurídica hasta el momento, y además no relees lo que escribes, porque sin duda cualquiera puede cometer un error al escribir, pero cualquier juez relee sus resoluciones antes de notificarlas, y sobre todo entiendo que incluso a un superior, si están teniendo esta relevancia pública y tienes en tus manos pues una investigación a la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Es una interpretación del falso testimonio que normalmente se aplica a lo que se dice en juicio oral, y una interpretación de la malversación de uso, de dedicar a uso privado o a una aplicación pública diferente, que de verdad, si la gente... hubo una jueza también con una exposición razonada que creo que es bueno y pedagógico recordar, Carmen Rodríguez Medel, jueza del entonces 51 de Madrid, envió una exposición razonada sobre el entonces presidente del PP, Pablo Casado, al Tribunal Supremo. Carmen Rodríguez Medel es hija y nieta de Guardia Civil y ocupó un cargo de asesora en el Ministerio de Justicia de Catalá, quiero decir, que tiene de bolivariana lo que yo de Requeté, ¿no? Pues esta mujer envió esa exposición razonada con muchísimos indicios sobre que Pablo Casado no había hecho los trabajos, no había ido a clase y tenía un título en un máster, y el Tribunal Supremo lo rechazó diciendo que necesitaba pruebas e indicios consistentes en algo que nos sorprendió por el otro lado. Carmen dijo públicamente después en una resolución que si el listón estaba tan alto nos iba a quitar mucho trabajo a los jueces de instrucción. Ahora pasa lo contrario. Si el listón está tan bajo, cualquiera que diga no sé, lo voy a consultar, en un interrogatorio puede ser acusado de falso testimonio por decir no sé, yo no hice ese nombramiento, lo voy a consultar. O sea, realmente es algo que lo grueso, lo grave no es sacar punta a un auto concreto solo, sino la inseguridad jurídica que crea el que parezca que la arbitrariedad judicial llega a este tipo de extremos, ¿no? Yo esta mañana me entró una regresión juvenil y de pronto me he imaginado a mí mismo en la Facultad de Derecho y haciendo un caso práctico, riéndome pero cateándonos a todos, porque esto tiene, en fin, todos los perfiles de una instrucción creativa, de un proceso absolutamente anómalo, y desde luego hay otros aspectos que yo creo que son políticos, como por ejemplo el cronograma de las actuaciones. Es decir, yo creo que estamos ante un caso, en mi opinión, bastante claro de persecución judicial, con una serie de defectos procesales que los jueces más atrevidos, porque ya sabemos que entre ellos no se pisan la toga, se atreven a calificar como anómalo, pero creo que este caso pasará a la historia. ¿Tú crees que es un movimiento político, no sí, judicial? Sí, absolutamente, es un movimiento. No digo que sea coral, puede ser individual simplemente, no sabemos por qué, pero creo que es un movimiento político, y desde luego yo creo que como caso será estudiado en el futuro como la manera de no instruir para los jóvenes abogados, los jóvenes jueces y los jóvenes magistrados. A ver, yo reconozco... Diario.es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Juanlu, ¿tú cómo lo lees? Bueno, yo creo que es evidente que el juez Peinado ya no sabe qué hacer para seguir siendo protagonista de la oposición al gobierno. Recordemos que todo esto empieza intentando implicar a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez en tráfico de influencia, en rescates de aerolíneas, en beneficios a empresas. Como por ahí no hay suficiente información ni suficientes pruebas, pues deja vías abiertas por ahí, pero salta a lo siguiente, y de lo siguiente a lo siguiente, de lo siguiente a lo siguiente, y estamos en que quiere imputar a Félix Bolaños por si sabía o no sabía quién en Moncloa contrató o no contrató a una asistenta para Begoña Gómez y qué hacía o no hacía en su tiempo de trabajo esa persona
entre las 2.000 personas que hay en Moncloa, que no dependen directamente, no están supervisadas directamente por Félix Bolaños, hasta el punto de que sus supervisores no están imputados, y por abajo, como tú decías, tampoco parece haber problema. El problema es Félix Bolaños, que para eso es el ministro de la Presidencia, y le da notoriedad al juez. Yo creo que si no conocemos el nombre del juez del caso Santos Cerdán y todo el mundo decimos que lo de Santos Cerdán es muy grave, es buena noticia. Si estamos todos de acuerdo en que esto es una pantomima, pero todos conocemos el nombre del juez que dirige esta pantomima, es mala noticia. Y por tanto, hay cosas que no son lawfare, pero hay cosas que sí. Y esta es muy evidente. Estamos hablando de que no de si hay o no hay en Moncloa una asistente o una asistenta para la esposa o el esposo de un presidente del gobierno, porque eso siempre lo ha habido. Quiero decir, Rajoy tenía esta figura también y le vimos en su momento portando bolsas de la compra de la esposa de Rajoy. Es decir, pues probablemente haya cosas que se puedan hacer mejor y haya toques de atención que se le puedan dar al presidente del gobierno de que a lo mejor determinados asistentes o asistentas no están para eso. Pero de lo que estamos hablando es de si Bolaños es culpable de si la asistenta de Begoña Gómez hizo su trabajo escrupulosamente o no. Es extraordinariamente llamativo intentar imputar a un ministro de la Presidencia por malversación por una cosa tan menor. ¿Tú crees que esto es algo detonado, preparado? Porque todo esto que estamos hablando es el fondo, pero luego están los tiempos. Y esto ocurre justo después, no el mismo día, no durante, sino justo después de la declaración de Koldo y Ábalos y justo antes de que Félix Bolaños tenga que comparecer en la Cámara. Comparece mañana, sesión de control con preguntas a Félix Bolaños. El tiempo, el timing está medido. Esto tiene intención, esto tiene carga política. Carga política tiene seguro. No sé si son tan sofisticados como para eso, lo mismo sí. Pero carga política tiene seguro. El juez Peinado se ha convertido en el mejor amigo de las acusaciones particulares de este caso, que consideremos, que recordemos que estamos hablando de mano limpia, estamos hablando de Vox, estamos hablando de que se los lleva a Vox a interrogar al presidente del gobierno Moncloa sobre si conoce o no conoce a Begoña Gómez y a preguntar por sus actividades. Es decir, estamos hablando de una persona que ya hace muchos meses que ha traspasado cualquier tipo de complejo. Entonces, escuchar a periodistas que tenéis en la mesa que no serán sospechosos de defender al gobierno, escuchar a Pablo Bustinduy, un ministro que no es del mismo partido que Félix Bolaños, que le podría apetecer marcar un poco de distancias diciendo que efectivamente todo esto es una barbaridad, pues digamos que refrenda un poco la teoría periodística general, y es que esto no tiene un pase por mucho que haya gente deseando ver caer al gobierno, y habrá razones para eso, pero esta no es.